RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta parte del programa, a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, vamos a compartir comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene nuestro buen amigo Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor, en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente CONAC. Qué gusto saludarte, Manolo, tengan muy buenos días, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Muy bien, felizmente. Gracias a Dios y a los cuidados personales y familiares como debemos tener todos. Un doble cuidado en este país de las promesas y de la busca de luces al final de un túnel. Así es, mi estimado Manuel. Vamos a situar en contexto un tema que está en plena discusión, ¿no? Y que ha generado, sin lugar a dudas, ya está generando la atención, ¿no? Es el Tratado del Acuerdo de Escazú, ¿no? Suscrito en el año 2018 en Costa Rica, ¿no? Y sería interesante para conocer este tema que tú nos brindes un contexto, ¿no? Cómo es que así se suscribe este tratado, si esto respondía naturalmente a un conocimiento del gobierno como tal, ¿no? Y para luego entrar a ver si es beneficioso o no este tratado, ¿no? Con mucho gusto. Debo decir primero que el enfoque que te voy a ofrecer no es un enfoque jurídico, aunque tiene aspectos jurídicos. Es más bien un enfoque de política pública. Como los gringos dicen, public policy incluye apreciaciones sobre la realidad social, cultural, política y criterios jurídicos, básicamente constitucionales. Paso al primer punto. Todo gobierno tiene etapas. Este quinquenio, como es evidente y no estoy inventando nada, tiene varias etapas. Una primera etapa con PPK, una segunda etapa con Vizcarra, una segunda etapa Vizcarra con la pandemia. Ahora viene otra etapa, que es el último año de gobierno, Vizcarra con otro gabinete. Punto número 2. Desde el año 2017 y tal vez un poco antes, pero ya el 2, se llega a un acuerdo, en el sentido se llega a una propuesta, un conjunto de personas, negociadores, oficiales de los estados parte de América Latina y el Caribe, aunque no están todos. Países pequeños no están, algunos no están, y otros de antemano sabemos que nunca lo van a firmar, pero se ponen a negociar el tema y llegan a un acuerdo, y este acuerdo es el tratado, cuyo depositario no es la OEA, aunque es regional de América Latina y el Caribe. No está tampoco pensado para los Estados Unidos y Canadá, y va a ser depositado en las Naciones Unidas. En tercer lugar, este tratado pretende añadir cosas en materia de información, en materia de protección ambiental y en materia de protección a personas que trabajan en favor del ambiente, para que no vuelvan a ocurrir crímenes o asesinatos como los que ha habido en Brasil, en Honduras, y que ustedes saben, yo conozco bastante de primera mano. Hasta ahí están las buenas intenciones. Luego, todavía no voy a entrar al tema del acuerdo. Luego de esto, el Tratado de los Tratados, el Tratado de Ginebra, que es el Tratado de los Tratados, el que norma cómo se hacen los tratados, establece varias fases para la puesta en valor, para la vigencia de un tratado. La primera etapa es, una vez que el tratado está redactado, se suscribe. Etapa 1. Esto ha sido suscrito por aproximadamente entre 19 y 21 países de la región, principalmente por estados pequeños. Segundo, ha sido ratificado por sus respectivos poderes legislativos por aproximadamente 6 países. Esto puede estar variando ahorita si alguno lo ratifica, ¿verdad? Pero es una minoría todavía, que no es suficiente para que el tratado pueda entrar en vigencia con aquellos que lo han ratificado. Pero inclusive hay un tercer paso, que es el paso del depósito del tratado ratificado en la entidad depositaria, en este caso en Naciones Unidas. En este punto me detengo con una aclaración. Normalmente
y siguiendo el sentido del tratado de los tratados tienen muchas veces, a veces no, pero tienen muchas veces algunos elementos como los siguientes. Primero, que admiten reservas. Y el Perú ha suscrito muchos tratados muy delicados y convenciones delicadas sin reservas, desde antes de Fujimori, con Fujimori y con todos los gobiernos posteriores, particularmente con García. Y en segundo lugar, establece un periodo, un lapso de tiempo, como decía Luis Alberto Sánchez, entre la suscripción y la ratificación. ¿Por qué? Porque puede cambiar el gabinete, puede cambiar el gobierno, todo otro periodo presidencial, pueden haber cambios. Entonces, un Estado que va a comprometerse como Estado con algo que, punto adicional, no puede ser firmado con reservas, este tratado no admite reservas, o lo firmas o no lo firmas, entonces, con mayor razón, hay un periodo entre la suscripción y la ratificación para que el Estado lo piense bien. Dicho esto, esta es la principal cosa que está ocurriendo. Antes de ayer o ayer, me parece, el presidente de Colombia, que es un Estado que ha suscrito como el Perú el tratado, pero que no lo ha ratificado, ha enviado una serie de propuestas de ley legislativas, de decisiones legislativas a su Congreso, a su poder legislativo, y dentro de ellos le pide que aprueben Escazú. Pero eso va a ser aprobado si es que el Congreso lo respalda. En algunos casos ya sabemos lo que ha pasado. En algunos casos lo respaldan, en otros casos no. Y hay países que pueden haber estado en la negociación y que no lo han suscrito. Otros que pueden haber, que de hecho han estado en la negociación y lo han suscrito, pero probablemente nunca lo ratifiquen, ni menos, por lo tanto, depositen el acuerdo. Y esta es la situación política jurídica internacional. Ahora bien, yo tengo dos preguntas claves. La primera, previa: ¿qué hemos hecho antes de hoy para que efectivamente el Estado peruano cumple y honre bien sus compromisos en materia de protección ambiental, protección a indígenas y protección a toda persona, sea empresario, sea ONG, sea alcalde, sea sacerdote, o sea juez, fiscal o policía, que trabaja en la protección del ambiente? ¿Qué hemos hecho en este aspecto? Yo creo que tenemos un déficit de ejecución. Tenemos una sobreabundancia de legislación y un déficit de gestión y ejecución. Otro punto importante: se ha dicho por quienes están abiertamente en contra de que se ratifique el acuerdo, que esto viola la soberanía del Perú. Esto no es verdad, en el sentido de que el Perú no le entrega ningún pedazo de territorio a ninguna entidad supranacional. Lo que sí ocurriría, igual que ocurre con otros tratados políticos de derechos humanos, económicos y culturales, en los cuales el Perú o el Estado parte, si tiene una divergencia, un litigio con un privado, el privado o el Estado, pero normalmente es el privado la parte más débil, que apela a una instancia fuera del país, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿correcto? En ese sentido, este tratado no contiene una cosa nueva. Esto ya existe y todos sabemos que el Perú ha perdido muchos juicios y apelaciones o procesos en las cortes del exterior, particularmente en la Corte Interamericana, pero también en otras instancias como el CIADI, ante el cual se hacen reclamos supranacionales. Los ha perdido. ¿Por qué? ¿Porque está la ley ahí? No. Los ha perdido por mala gestión de oficio en la negociación, en el reclamo, en el juicio, por mala gestión internacional, en unas palabras. No. Ahora, Manuel, de manera puntual, ¿es o no beneficioso este tratado de Escazú? Tú acabas de decir que no viola soberanía, pero también habría que poner un antecedente inmediato. El gobierno tenía pleno conocimiento de lo que estaba suscribiendo,
El presidente de la República tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. La ministra de ese entonces, Fabiola Muñoz, conocía. El ministro Popolicio conocía, ¿no? Entonces, mi pregunta es puntual. ¿Es o no beneficioso? Primero, antes de responderte yo, te voy a decir que lo que está ocurriendo ahorita es que el gobierno ha cambiado de opinión. Lo que yo te voy a decir ahorita lo he suscrito, lo he publicado y lo he dicho hace más de 20 días. Y es que no hay ningún plazo ni prisa para esto. Punto número 1. No hay ningún plazo en el artículo 21 del tratado. Segundo, como es un asunto que el propio gobierno está cambiando de posición, aunque lo manifieste de una manera políticamente correcta, digamos, eso está revelando que es un asunto sumamente serio. Para mí, lo básico es lo previo al acuerdo. No estamos cumpliendo bien los deberes y derechos inherentes a la legislación preexistente. Y este proyecto de acuerdo, proyecto para ratificarse, contiene algunas disposiciones que no puedo entrar ahorita en el detalle de técnica jurídica, contiene algunas disposiciones que son de delicada interpretación. ¿Y quiénes interpretan? Los jueces. ¿Y cuál es la calidad de la judicatura y del conocimiento de los jueces en el Perú? No lo digo yo, eso está en entredicho. En consecuencia, no es tanto que el acuerdo en sí mismo sea malo, ni en sí mismo sea bueno, sino que en la ejecución y aplicación intervienen personas, instituciones sobre las cuales hay un evidente déficit de gestión. Y añado algo más. También se ha dicho, y por la gente que está en contra del acuerdo, que le parece malo, que esto va a empoderar a las ONGs. Hermano, estimado Pepe, estimados amigos, las ONGs están empoderándose, aquellas que están en el ambientalismo, porque ahí no está el Estado, corren solos. Y hay ONGs, a las cuales yo conozco, con las cuales inclusive he trabajado, que lo están haciendo muy bien, de la mano con la Fiscalía, protegiendo de la tala, protegiendo de la minería ilegal, de la mano con la policía. Así debería ser el país, así deberían ser muchas ONG, pero muchas ONGs están en otro plano, en un plano ideológico de estar a favor o en contra a priori, y me consta que algunos no lo han leído. Por lo tanto, mi posición no es sí o no cerrada, sino que el Perú tiene que hacer ahorita un análisis y una reflexión por una sencilla razón, porque de acuerdo o no de acuerdo con la ratificación, esta situación va a continuar en la vía de los hechos. Y si se ratifica, va a haber una razón más adicional a las medidas de protección existentes desde 1994, en que se crea el Consejo Nacional del Ambiente. No sé si he sido claro, José. Ahora, en esa misma línea de análisis que tú tienes, un poco que son coincidentes con lo que ha planteado en su momento el exministro de Relaciones Exteriores, Mesa Cuadra, y ahora lo escuché el último fin de semana a Mario López, ¿no? El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que hay que llevar una discusión mucho más amplia, que hay que brindar información y que no hay el apuro para efecto de que el Congreso o lo apruebe o lo desestime. Bueno, ya estos dos ministros han sido insultados por muchos actores sociales, no voy a personalizar. Personas, de ambos lados, ¿no? Grupos ya los han insultado y lo mismo harán conmigo, pero a mí no me importa eso. No me importa en realidad, porque el que quiere sostener una verdad, yo he sostenido esto antes de que Mesa Cuadra lo diga, porque conozco a los negociadores, conozco y respeto a quienes de buena fe han trabajado en esto, como Mariano Castro Sánchez Moreno y otros. He trabajado con la presidenta de Costa Rica años atrás en Centroamérica, he trabajado con la gente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, he trabajado con el presidente Luis Guillermo Solís, he trabajado con otro presidente de Costa Rica. Sé muy bien de qué se está hablando. Y en otros países existe menos déficit de cumplimiento y más acuerdo o consenso político jurídico. Aquí tenemos menos déficit de cumplimiento, allá más, y tenemos más desacuerdo
o disenso político jurídico. En consecuencia, yo añado algo más. Una sociedad importante jurídica, la Asociación de Derecho Internacional, donde hay eminentes ex cancilleres y eminentes abogados expertos en derecho internacional, han sostenido poco antes de lo que ha manifestado el ministro y después de lo que yo he sostenido en algunas redes, y no lo digo por hablar con un sentido de complejo de Adán, simplemente coincido con lo que ellos han dicho, y esa gente no puede ser acusada de antipatriótica o de procomunista o alguna otra cosa, tienen un punto de vista serio, y yo también pido que sobre esto se pronuncien todos los ex cancilleres que han actuado en todo este periodo desde el 2012 o desde el 2010, y en segundo lugar, porque conocen el tema, este tema se ha venido tratando desde antes, y en segundo lugar que se pronuncien también otros entes importantes. Ni un pronunciamiento universitario, ni un pronunciamiento del Colegio de Abogados. Ahora, el otro tema que ha entrado también en el ámbito de la discusión, ¿no? Hay quienes consideran que el acuerdo de Escazú paralizaría los proyectos de desarrollo. ¿Esto es así? ¿O cómo lo miras tú? A mí me parece que esa es una afirmación gratuita, porque, fíjate, te voy a hacer una pregunta, con toda honestidad y con todo respeto, José. Antes de la confirmación o validación por parte del Perú del convenio 169, se dijo que eso iba a paralizar las inversiones. ¿Se han paralizado? Tú te refieres a la consulta previa, ¿no? Consulta previa y todas las disposiciones. Claro. La creación del SENACE ha paralizado las inversiones, no. Lo que sí ocurre es que tenemos un tremendo déficit de gestión del sector energía y minas, de la PCM y otro, en la prevención y transformación de conflictos. Eso sí, ese déficit sí existe. ¿Y quiénes son los que se ponen las pilas en esos temas? Aquellos que defienden los intereses de los indígenas y demás. Que esto sea transparente tampoco es así, pero los hechos son los hechos y no podemos cerrar los ojos. Y yo te respondo entonces, si antes cuando se dijo que sería negativo y que se paralizarían las inversiones, esto no ha ocurrido, ¿por qué van a ocurrir ahora? Porque así se plantea, solamente no. Y voy a decir más. Desde el 2012-2013, y ustedes conocen perfectamente esta información que yo voy a dar, después de la aprobación de las nuevas inversiones, la nueva inversión única nueva, aprobada es Quellaveco. Pero ¿qué se consiguió entre el 2010 y el 2013, particularmente 12 y 13? Que se impulsen las ampliaciones de inversiones, ¿correcto? Esas ampliaciones, si se cumplieran, equivalen a un poco más de un Quellaveco. Y eso no entra en el tema de este nuevo acuerdo, ni en el tema ni está sujeto a las otras disposiciones, de manera tal que hay que hablar las cosas con más rigor. Probablemente, si uno tiene una opinión en contra, a priori en contra, siempre va a haber problemas, José, siempre va a haber eso negativamente. Pero si uno tiene una posición más racional, lo primero que va a hacer es acercarse a algunas ONGs que están trabajando muy bien para no meterlas a todas en un mismo saco. Eso es como generalizar y decir, todos son malos, entonces no tienes con quién conversar, ni menos con quién consensuar. Y eso es una política completamente errada en la que están cayendo los opositores a priori al proyecto de Escazú. Entonces, ahora, el otro tema que también está en discusión, precisamente para lograr acuerdos. El otro tema que está en discusión es que cualquier observación a los proyectos puede ser derivado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Esto es procedente? No. ¿Esto es una situación que puede garantizar la marcha de los proyectos, el tema de los derechos humanos? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el proyecto de Escazú, lo único nuevo que tiene es que implícitamente legisla en favor, no lo pone nombre propio, no dice ONGs, sino en favor de los defensores del ambiente.
¿Y por qué yo pido también una reflexión? Nadie me ha respondido, ni siquiera los más a favor del proyecto han dicho en qué consiste Defensores del Ambiente y cómo es que se aplicarían los principios de perfeccionamiento, acumulación y otros que están ahí. Eso no han explicado. En consecuencia, también los que están a favor tampoco han explicado suficientemente sus puntos de vista. ¿Son estas o no razones para atender cuestiones de Estado? Y por último, respondo directamente a tu pregunta con esta introducción. Hay varios tratados internacionales económicos en los cuales el Perú se somete para resolver en última instancia apelaciones o desacuerdos a una instancia fuera del país. Esto no es nuevo. Es, digamos, un adicional con las necesarias y no planteadas aclaraciones sobre las figuras jurídicas que se van a aplicar. Y acuérdate de una cosa, el derecho positivo, y esto no es una cuestión ideológica, sino de derecho positivo, y es más, de derecho internacional, un combo o mezcla de derecho ambiental con derecho de los derechos humanos, se basa en dos principios: justicia, a lo que se apunta, y seguridad jurídica. Si no tiene precisión ni claridad las instituciones y características de los sujetos a quienes se trata de proteger y de los pasos complementarios que el Estado se obliga a cumplir, entonces no hemos respondido bien todavía al asunto de la seguridad jurídica. Entonces, justicia y seguridad jurídica tienen que ser aplicados con claridad. Si una ley no es clara, da lugar a más problemas que soluciones, ¿o no es así? Ahora, la otra duda, ¿este tratado alcanza solamente a Amazonía o todo nuestro territorio? No, está, como te digo, está pensado implícitamente para la Amazonía, pero alcanza también a todo el territorio, puede ser aplicado en otra parte, no dice que es un tratado amazónico, no está diciendo eso. Pero por otro lado, hay otro asunto. En la Amazonía, el Estado peruano tiene un déficit brutal en su presencia en favor de la gente y en el ejercicio y control de sus recursos naturales y del orden público interno por todos los problemas que hay en la zona amazónica, que son más de 5.000 kilómetros de frontera entre el Ecuador. ¿Acaso no sabemos que hoy día se produce también, ¿cómo se llama esta planta con la que se hace la heroína? Amapola, en el departamento de San Martín. ¿Acaso desconocemos que en el Triángulo del Yavarí con el Amazonas hay una producción de cocaína, que hay tráfico de oro, de especies entre las fronteras de peruanos con ecuatorianos, colombianos, con peruanos y lo de Madre de Dios? Ahí está. Y nadie ha resuelto el problema, ni las ONG ni los estados. Y tenemos, sin embargo, la legislación para poder resolver esos problemas. ¿Por qué no se resuelven? Por falta de consenso y por falta de una presencia real y efectiva del gobierno, del Estado peruano, con policía, con jueces, y una promoción no solamente de las ONG, es una promoción de los municipios, de las autoridades locales, indígenas, mestizas, lo que fuera, para poder tomar en sus manos la responsabilidad de esos territorios. En consecuencia, yo llamo la atención que estamos discutiendo sobre este tema, pero no estamos viendo otros temas sumamente graves en la Amazonía, no solo de la pandemia, sino de orden público interno, de seguridad y de inversiones para el desarrollo. Pregunto algo más. No, interesante lo que nos estás que se use bien, precisando, Manuel, pero yo te comprometo para... Por ejemplo, el canon. Y si no hay inversiones no va a haber más canon, así es simple. El canon en Loreto no llega a los 100.000 soles. En estos momentos, claro. Cerca de 600 millones. Y esa es la situación en Loreto, ¿no? Entonces, por eso, este tipo de tratados hay que mirarlo como dices tú, ¿no? Primero, que se conozca, ¿no? Segundo, tener un nivel de información real, ¿no? Para conocer los alcances del mismo, ¿no?
Y lo otro es que, como tú bien lo anotas, los plazos no están establecidos, ¿no? Se puede firmar ahora o no se puede firmar o puede tomar su tiempo, ¿no? Yo te digo, como ciudadano del Perú, aquí y antes, 20 años he trabajado en el extranjero en favor de derechos humanos, el ambiente y demás, eso lo sabe todo el mundo, no necesito, lo repito ahora porque me da orgullo decirlo, pero sobre todo como loretano, como charapa, como amazónico, estoy en favor de defender. Quiero buenas disposiciones normativas bien hechas, pero sobre todo no tener más déficit de gestión en orden interno, en orden público, en sanidad, en educación y en inversiones productivas, porque si no hay inversiones productivas, el cuero solo sale de las correas. Si no se tiene cuero, no habrán correas. Muy bien, Manuel. Yo te agradezco infinitamente esta comunicación para Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, y te comprometo para hacer una mesa de análisis sobre este tema, ¿no? Que requiere de información, requiere de análisis, pero también requiere una perspectiva hacia el futuro. ¿Cuánto podemos nosotros conocer más de este tratado? Un fuerte abrazo, Manuel, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias, José. Gracias por estimular una perspectiva de Estado. Invita a otras personas, los que están absolutamente en contra, y conversamos con mucho gusto. Conversamos, no nos insultamos. Yo lo sé, de eso se trata. Un fuerte abrazo. Estábamos conversando con Manuel Bernales Alvarado, ¿no? Politólogo, consultor, ex presidente del Consejo Nacional del Ambiente y un amigo de esta casa, ¿no? Sobre un tema que ya está en la mesa de debates, ¿no? El Tratado de Escazú. RCR, la red que comunica y une al Perú.